Aranda. Yo les comentaba que él es investigador asociado de la línea Interacciones Grupales e Individuales en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Mientras vemos también imágenes de Plaza Italia, hasta ahora te cuento, Daniel, que hay alrededor de 100 personas que ya se están juntando ahí en Plaza Italia en la conmemoración de estos 3 años del estallido social. Bueno, yo te preguntaba y justamente aprovechamos esta imagen, Daniel, para saber cuáles crees tú que son las facciones o los grupos que finalmente optan por salir a la calle a 3 años del estallido social, sabiendo que ha habido una pandemia de por medio, sabiendo que ha habido un proceso constitucional de por medio que terminó con el triunfo del rechazo el 4 de septiembre. ¿Cuáles crees que son finalmente los grupos que hoy deciden salir a la calle? O sea, más allá de identificar grupos específicos, lo que uno podría decir es que las características de las personas que están a salir a la calle son en general personas que han tenido un proceso de radicalización. De algún modo, la que tuvo la movilización social del 18 de octubre, del llamado estallido, la gracia que tuvo y la masividad es que atrajo personas que están fuera de los ámbitos tradicionales de la movilización y de la participación, como en este tipo de acciones, inclusive en las movilizaciones pacíficas. Muchas de las personas que participaron en ese proceso se involucraron en ese momento, pero no necesariamente se involucraron en acciones posteriores, y de hecho es esperable que en esta ocasión, que ha perdido fuerza, masividad y legitimidad en la población, es bien difícil que se busca lo que ocurrió en aquel momento. Lo que queda es personas que están más radicalizadas, que de algún modo han tenido un proceso de radicalización a lo largo de, como de su vida. De hecho, no lo puede rastrear tal vez en experiencias fuera del proceso, en agrupaciones específicas que podrían de algún modo como retroalimentar esta manera de política, y aquello todavía tiene como la expectativa muy marcada de crear el proceso de movilizaciones previo, cosa que de Daniel, algún modo se ve cada vez más difícil. Daniel, estos grupos podrían significar un dolor de cabeza para el gobierno de Gabriel Boric, sabiendo que muchas veces están detrás de los incidentes y de los desmanes que se producen en sectores como el de Plaza Italia. ¿Podrían significar un dolor de cabeza para un gobierno que intenta conciliar las posiciones entre quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos y entre quienes piden mayor acción de carabineros para justamente evitar estos desmanes? Sin duda, yo me imagino que debe ser un dolor de cabeza para las autoridades actuales. Pero diría yo, cualquier persona como figura de autoridad que tenga que ejercer el orden público, que tenga que ejecutar el orden público, pasaría por un dolor de cabeza importante. En este caso, un poquito más, dado como la historia de movilización también, de la que provienen muchos de los miembros del gobierno actual. Entonces, claro, lo más seguro es que están en una tensión permanente y debe haber, así como, de hecho, opiniones contrapuestas inclusive al interior. Estas cosas no necesariamente salen a la luz pública, pero esas diferencias de opinión de algún modo se resuelven de algún modo lo que veamos en el día y los próximos días. Daniel, ustedes plantean que no se puede predecir la evolución del conflicto social de cara a este nuevo proceso constitucional. ¿Existe la posibilidad de que el movimiento social derivado del 18 de octubre vuelva a tener la magnitud que tuvo hace 3 años? ¿O tú crees que justamente son las fuerzas políticas quienes tienen la posibilidad ahora de reencauzar todo este proceso y de esta forma aplacar un poco la violencia que se vio reflejada desde el 18 de octubre en adelante? Después del plebiscito del 4 de septiembre, sin duda son las fuerzas políticas quienes tienen el mandato de una solución a la serie de problemas que siguen existiendo a propósito de las demandas que se relevaron el 18 de octubre, pero que de algún modo permanecieron. Muchas de ellas, de hecho, podemos decir que hasta se profundizaron a propósito de la pandemia. Entonces, sí, las fuerzas políticas son los que tienen como el sartén por el mango en este momento. La movilización social es muy difícil de recrearla. De algún modo, la sorpresa con la que las autoridades se encontraron en el estallido social, hoy día ya no sería tal. De algún modo, estamos conversando sobre esto, sobre ideas posibles. Hay distintos medios de preparación, hay niveles de preparación, las fuerzas públicas están en otro pie.
Por lo tanto, es muy difícil esa recreación. Sí, yo diría que la movilización social siempre tiene un rol, pero es muy difícil que vuelva a tener esa, al menos diría en el corto plazo, que tuvo en ese periodo. Ahora, Daniel, ¿no crees que a veces yo hoy hablaba con amigos diciendo que tal vez las protestas del día de hoy no van a ser lo masiva que fueron hace 3 años? Pero basta con que se junten 18 manifestantes de los más violentos para finalmente poner en aprietos a la policía, poner en aprietos incluso al mismo gobierno y viralizar también ese mensaje que se quiso instaurar de parte de algunas facciones el 18 de octubre. Tal vez no habrá miles y miles de convocados en las calles, pero basta un grupito, unos pocos violentos para que el mensaje que finalmente nos llegue a todos nosotros sea distinto. Sin duda, diría dos cosas al respecto. Una, es cierto que la masa crítica basta con que un poco más de personas dispuestas a realizar acciones violentas pueden poner en aprieto a cualquier autoridad, y eso es muy cierto. Pero por otro lado, hay una dimensión de legitimidad pública, legitimidad de la población en general, de la población que no participa, que de algún modo se ha ido perdiendo. De hecho, la literatura es súper clara, la mayor parte de la literatura, a pesar de que hay excepciones, lo que dice es que estas formas de acción radical o formas más violentas de participación, en general lo que hacen es un favor contrario a las movilizaciones sociales, porque la gente se descuelga, de algún modo, gente que está dispuesta a apoyar movilizaciones masivas con demandas sociales, cuando se observa formas de acción violenta, acciones más radicales, de algún modo, no sé, la quema del metro, saqueo y cosas de ese tipo, que además tienen una visibilidad muy amplia, por supuesto que son un problema inmediato para la autoridad y el orden público, pero en términos de legitimidad, de algún modo, la población en general de algún modo se descuelga de esas formas de movilización, por razones normativas, porque de algún modo alteran mucho la vida cotidiana y la predicción de la vida cotidiana, que es muy importante para todos. Daniel, ¿cómo tiene que hacer ahora el presidente Gabriel Boric para conciliar las demandas sociales que se vieron expresadas a raíz del 18 de octubre, del estallido social, con las demandas sociales propias de su sector, con también ese anhelo de tal vez ese 62% que votó rechazo, que apunta a visiones más conciliadoras, que apunta a más visiones de encuentro, donde justamente surgieron, por ejemplo, se vio fortalecido después del plebiscito último, sectores como la centroizquierda, los amarillos que también optaron por la opción rechazo? ¿Cómo tiene que hacer entonces el presidente Gabriel Boric para conciliar las demandas propias de su sector con las demandas de ese 62% que finalmente terminó por votar rechazo? Ojalá tuviera una respuesta y le pudiera decir, Gabriel, deberías hacer esto. La verdad es que es bien difícil, como el equilibrio que tiene que hacer, la tiene bien directamente porque el rechazo tiene esto de la falta de distinciones. De algún modo se tiende a leer como un rechazo al proyecto de modificaciones sociales o de reformas sociales relevantes, que de algún modo está como recogido en parte en el proyecto de constitución, pero también en el programa. Eh, de algún modo esa lectura tan general respecto del 62%, del 68%, es muy difícil de sacar, porque uno puede asumir que no todas las personas que votaron por esa opción exactamente están rechazando las transformaciones. El problema en este punto es cuántas personas están dispuestas a apoyar transformaciones y en qué medida están dispuestas a apoyarlo. ¿Cuál es el tipo de transformaciones que se requieren? Y que finalmente la clase política y los procesos de reformas institucionales, eventualmente un nuevo texto constitucional, si es que finalmente se concreta, van a ser aceptadas de algún modo, un texto que concilie y equilibre transformaciones con continuidad. De algún modo, ese es el desafío. Bien, ¿Cuánta continuidad, cuánta transformación? Daniel, mira, mientras te entrevistamos a ti, estamos viendo imágenes también de lo que ocurre a esta hora en Plaza Italia, donde recientemente el carro lanzaguas de Carabineros actuó para disolver a los manifestantes que estaban en plena calzada ahí del eje Providencia Alameda. Hay algunos manifestantes ahora que se están parapetando a un costado de la estación Baquedano, donde podemos ver también los típicos escudos que llegaron a ser propios de la primera línea. Y el carro lanzaguas acaba de actuar, ya no están los manifestantes en la calle.
y hasta el momento, bueno, están intentando Carabineros mantener el orden y el tránsito normal a esta hora, porque también te comento, Daniel, que minutos antes habíamos estado haciendo un despacho desde ese sector y nos decían que parecía un fin de semana, parecía un domingo, siendo que estamos a martes. Lo que estaba pasando en el centro de Santiago parecía un domingo porque muchas personas decidieron no ir finalmente a trabajar. Hay incluso establecimientos educacionales que cancelaron sus clases durante el día de hoy justamente para evitar problemas y poner en riesgo a sus alumnos o sus trabajadores. Sin embargo, bueno, estamos viendo ahí en pantalla que ya hay manifestantes en la zona y el carro lanzaguas de Carabineros está actuando. De cara a los próximos años, porque a ver, los últimos 18 de octubre fue en plena pandemia, pero ahora se espera mucho movimiento para esta tarde en la conmemoración de estos 3 años del estallido social. ¿Tú crees que esta va a ser una fecha que finalmente va a instaurarse de aquí en más en los próximos años y que permanentemente tendremos movilizaciones en esta fecha? ¿O esto va a ir amainando con el correr de los años? De nuevo, es una buena pregunta, así como difícil de definirla desde hoy en adelante. Sí. Ahora, lo que yo creo es que en general esta fuerza, dado que se ha ido perdiendo, si seguimos en esta trayectoria, es probable que sea más bien una fecha conmemorativa del grupo reducido, sobre todo en el resultado. El resultado básicamente era el proceso constituyente, el texto constitucional. Si eso hubiera ocurrido, habría sido una fecha tal vez de celebración por un sector grande, pero no ocurrió. Por lo tanto, ahora el resultado viene incierto. ¿Qué es lo que finalmente produjo esa movilización masiva, ese periodo de movilizaciones? En términos más concretos y en términos como del proyecto que está involucrado ahí. Por ahora nada concreto, más bien hay una idea general, pero el elemento en que se concretaba finalmente fue rechazado. No Entonces, podríamos, de algún modo uno podría decir... sí, hay sectores que señalan que lo que algunos denominan octubrismo se acabó con el triunfo del rechazo el pasado 4 de septiembre. ¿Coincides con eso? O sea, yo diría que es un golpe muy duro a lo que se denomina el octubrismo. A mí en general eso es una etiqueta que no entiendo muy bien. Efectivamente, como decíamos delante, hay distintos grupos en la sociedad y hay un grupo tal vez hoy día más pequeño, con menos fuerza legitimada de parte de la población general, eh, dispuesto a presionar por ciertas demandas en términos de transformación, tal vez un nuevo texto constitucional y demás. El punto es que ese grupo puede crecer, pero requiere, claro, que cierta inercia. Recordemos que el 18 de octubre y lo que ocurrió ahí no ocurrió el mismo 18. O sea, había sido un año bastante convulsionado, habíamos tenido distintas movilizaciones en los espacios escolares, también universitarios, habíamos tenido años previos de demanda y movilización, entonces de algún modo es como una especie de momento en que escala, pero que venía ocurriendo desde mucho antes. Entonces es muy difícil recrearlo en un día solamente, sobre todo un poco lo que describías, del centro más vacío. En realidad los que van son solo aquellos muy, muy interesados. ¿Crees tú que hay Eh, sectores en Chile que tienden a querer reproducir lo que ocurrió aquel 18 de octubre? o sea, pensando un poco en la demanda, yo diría que sí, que hay sectores que estarían dispuestos no sé si reproducir la dimensión más de violencia, pero sí la ola como transformadora y esta idea como de que la sociedad completa está de acuerdo con una transformación. Ahora, de nuevo, eso de la sociedad completa también es una lectura general. Siempre hay que hacer distinciones. No todo el mundo está de acuerdo con ese mismo proyecto. Y eso fue lo que pasó en la vuelta electoral que tuvo el 4 de septiembre. ¿Cuáles serían, Daniel, Estas estos lecturas sectores? maximalistas son un problema. Sí, ¿cuáles crees tú que serían los sectores que todavía tienen estas pretensiones refundacionales que fueron propias del 18 de septiembre, perdón, del 18 de octubre o también de algunos sectores de la Convención Constitucional? Yo diría que uno puede hablar de graduación. De hecho, cosas que ocurrió a propósito de esto es que inclusive sectores de derecha que han existido como transformaciones importantes en términos del texto constitucional, hoy día están más dispuestos, o al menos en términos declarativos, a modificaciones importantes, al menos durante todo el periodo del texto constitucional fue así. Centro izquierda también, de algún modo mucho más claro. Entonces, si uno siente hacia la izquierda, en general el ánimo de transformación y de modificaciones estructurales tiende a estar ahí presente. ¿Y de algún sector en particular actualmente?
Me refiero a partidos políticos que estén más alineados con esa postura que tenga que ver con presencia en las calles, manifestaciones, y que no lo puedan expresar por la vía institucional. O sea, yo diría que lo típico es que el PSUV es un partido que justamente como la movilización es parte como de su ethos, está institucionado como una manera de organización social y de por los estructurales. Yo diría que Frente Amplio también, en general, como partidos que hoy día comulgan con partidos de gobierno, sin duda tienen como un- una aspiración de modificaciones estructurales. El tema es la vía, claro. Uno podría decir, lo que quieren recrear es como la dimensión de movilización y también violenta. Yo diría que ahí uno puede tener así como ciertos matices. Puede haber personas que tal vez lo apoyen, pero así más institucionales o de partidos, de programas. Diría que muy pocos estarían dispuestos a decir que la vía violenta es un camino de modificaciones estructurales. Y yéndonos al lado, Daniel, completamente contrapuesto a todo esto, las posturas que vienen más desde la derecha, por ejemplo, desde republicanos que plantean que acá ya finalmente ganó el rechazo y que no hay nada que cambiar. ¿Tú ves que tienen algún margen de crecimiento estas posturas y que logren cierto apoyo en la población tendientes a decir, bueno, ya estuvo la posibilidad de reformar la Constitución, no se logró y bueno, que siga todo igual? ¿Crees que tienen un margen de crecimiento ese tipo de posturas en nuestro país? Yo aquí usaría como evidencia lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. En general, hace 10, 15 años no era una discusión acerca del crecimiento de las derechas en el mundo, la dimensión más conservadora o más de extremas derechas. Y hoy día es un gran tema, entonces yo diría así como zanjar de una vez y ahora no van a crecer o este es como su límite máximo, es bien difícil de decir. Hoy día, hace una o dos elecciones atrás tampoco teníamos como, no eran parte del panorama político. Y hoy día están ahí, son fuerzas que están discutiendo en el espacio, tienen una representación electoral, personas que están dispuestas a votar por ellos. Por lo tanto, diría sí, tienen margen de crecimiento. Y eso es como también es parte como del desafío de las fuerzas democráticas. Bien, Daniel Miranda, investigador asociado de la línea Interacciones Grupales e Individuales del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando y analizando los efectos del 18 de octubre a 3 años de haberse producido el denominado estallido social. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación.